En las últimas 4 décadas, muchas personas han tenido encuentros modernos con ángeles y extraterrestres. Estas personas afirman haber visto a ángeles o haber hablado con ellos, y otras declaran haber tenido contacto con extraterrestres. Sin embargo, es importante notar cómo tanto el fenómeno angelical y también el fenómeno extraterrestre tiene grandes similitudes. Por ejemplo, en el libro Ángeles, una especie en vías de extinción, enumera las semejanzas existentes entre ambos tipos de testimonios y les atribuye una posible explicación común. He aquí algunos de los puntos coincidentes que indica el libro. 1. Que tanto ángeles y alienígenas proceden de otros mundos. 2. Que ambas formas de vida son avanzadas, sea espiritualmente o tecnológicamente. 3. Los visitantes de la variedad amigable tienen un hermoso aspecto juvenil y actúan con suma bondad y compasión. 4. Ninguno de los dos grupos tiene problemas con los idiomas, pues hablan con claridad la lengua del oyente. 5. Ambos dominan el vuelo, tienen medios de transportarse por el aire. 6. Las apariciones de ángeles y extraterrestres van acompañadas de una luz brillante. 7. Los dos grupos aparecen totalmente vestidos, generalmente con una túnica o con ropa ajustada, de preferencia blanca o azul. 8. Ambos suelen tener la altura del ser humano. 9. Algunos y otros se preocupan por la deplorable situación de la humanidad y del planeta. 10. Las pruebas de los encuentros con extraterrestres o con ángeles son exclusivamente testimonios oculares. Sin embargo, es importante entender realmente de dónde se originan todos estos avistamientos y estos encuentros con ángeles y extraterrestres. Es importante tomar en cuenta el libro más antiguo de todos, que es la Biblia, puesto que en ella tenemos la explicación de que en ambos casos es que los espíritus malignos o demonios pudieran estar tras muchos de estos encuentros. Como bien dice segunda a los Corintios 11:14. Ahí leemos que Satanás sigue transformándose en ángel de luz. Y es importante aún también entender cómo es que debemos preguntarnos si estos mensajeros extraterrestres o angelicales modernos son realmente mensajeros de Dios. En el caso en el siglo XX, a finales de este siglo, y en medio de condiciones mundiales cada vez peores, la creencia en objetos voladores no identificados, ovnis, que son tripulados por seres extraterrestres, continúa propagándose. Pero, ¿son los ovnis solo producto de la ciencia ficción? ¿Se trata de un engaño, una patraña llevada a cabo por gente que quiere burlarse de la credulidad del público? Entre quienes afirman haber visto ovnis o a los tripulantes extraterrestres de estos, se cuentan personas de apariencia normal y dignas de confianza. En efecto, hay profesores instruidos y científicos que creen en la existencia de tales visitantes de otros mundos. Están convencidos de que los extraterrestres observan a los seres humanos y en ocasiones se comunican con ellos. Se han transformado en grupos de apoyo extraterrestres con el fin de ayudar a quienes afirman haber establecido contacto con visitantes del espacio. Pero, ¿no será esta una estrategia alienígena de supervivencia, una forma de extraviar a muchos del Dios verdadero? En el libro Aliens Among Us, extraterrestres entre nosotros, Ruth Montgomery
publica entrevistas con algunas personas que están convencidas de que son visitadas por extraterrestres que habitan cuerpos humanos. Algunos de los supuestos extraterrestres son humanizados y vaticinan que en el año 2000 o en diferentes años, como por ejemplo en el año 2012, tendrán un lugar los acontecimientos cósmicos para el cual se han estado preparando las jerarquías de ángeles y de amos, a quienes creen que los extraterrestres emplean ovnis para recolectar y preservar especímenes vegetales y animales, o que los usarán como naves de rescate para salvar a millones de seres humanos de la inminente destrucción de la Tierra. Después de un colosal cataclismo, se devolverá a los humanos para dar comienzo a la nueva era o el nuevo orden de conciencia espiritual, un orden que realmente muchas personas lo han querido, como da el testimonio de un joven de Colorado, Estados Unidos, quien es miembro de un grupo autodenominado Alien Youth, Juventud Extraterrestre. Él comenta con toda seriedad lo siguiente: mis amigos y yo estamos aguardando a que nuestros antepasados alienígenas nos teletransporten. Unos cuantos de los que afirman ser extraterrestres aseguran que Dios los está dirigiendo, y otros aseveran que hablan con Él con toda libertad para que les aconseje cómo ayudar a la humanidad. Pero la pregunta importante aquí es: ¿utiliza Dios a visitantes de otros mundos para salvar a la humanidad de la venidera catástrofe mundial? Realmente Dios se ha comunicado con los hombres desde la antigüedad, desde que Dios creó al hombre. Y podemos ver que al comienzo de la historia humana, Dios se comunicó con el hombre. Y en la Biblia se narran las conversaciones de Dios con, por ejemplo, Adán, Eva, Noé, Abraham y otros más. Dios empleó sueños, voces y visiones para darles a saber su voluntad y hacer que se escribiera la Biblia. Pero cuando esta quedó concluida, cuando la Biblia quedó concluida, ¿era aún necesario que Dios se comunicara directamente con el hombre? No, la evidencia muestra que esto no es así, pues la Biblia menciona que las Santas Escrituras hacen que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Según la Biblia, la guía para ser enteramente competente a los seres humanos y estar equipándolos habla de cómo hacer frente a estos tiempos difíciles, y este consejo proviene de la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, ¿existe alguna base para creer que Dios nos da instrucciones especiales personalmente o mediante algún portavoz extraterrestre o angelical? No, pues el apóstol Pablo advirtió allí en Gálatas capítulo 1 versículo 8: aunque nosotros o un ángel del cielo les declarara como buenas nuevas algo que fuera más allá de lo que nosotros les declaráramos como buenas nuevas, sea maldito. De modo que aunque las afirmaciones de preguntas fuentes extraterrestres parezcan coincidir con profecías bíblicas que describen los cambios cataclísmicos que experimentará la Tierra dentro de poco, la supervivencia que estas fuentes ofrecen depende de criaturas. La Biblia, en cambio, no insta al hombre a huir al hipotético refugio de una nave espacial ni nada semejante. Dice más bien que ha de buscarse protección llevando una vida de dedicación a Dios, dedicación que debe simbolizarse por bautismo en agua, según 1 de Pedro 3:21, y también en el Salmo 91:7 podemos ver claramente cómo se habla de cómo uno puede ser salvo de la situación mundial en la que vivimos. Por ejemplo, dice: 1000 caerán a tu lado mismo y 10,000 a tu diestra,
y a ti no te acaecerá nada. Sin embargo, Mateo 28, 19, 20, algo que nos protege también y nos adjudica el favor de Dios es lo que dice Jesucristo. Vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Ciertamente esta obra de hacer discípulos y enseñarles lo que Jesús quiere que la gente sepa, tiene que ver con lo que dice Juan 17:3. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Entonces aquí podemos ver que Jesús por su parte nos dice que Él, el que haya aguantado hasta el fin, es el que será salvo, según Mateo 24:13. De modo que surgen estas preguntas. ¿No recalcan estos textos la relación espiritual con Dios como medio de sobrevivir más bien que la búsqueda de un refugio físico? Así pues, en vez de construir o contribuir a la supervivencia de la humanidad, los relatos de seres sobrehumanos desvían su atención de lo que Dios realmente exige para beneficiar por entero a la humanidad. Y la pregunta también aquí cabe considerar es: ¿quién puede afirmar que representa a Dios cuando en realidad procura apartar a la gente del medio que ha establecido para la supervivencia? En su libro Report on Communion de Ed Conard, él comenta que los ufólogos o estudiosos de los ovnis serios con formación en psicología y ciencias sociales realizan estudios comparativos sobre visitantes nocturnos, fantasmas, poltergeists o espíritus chocarreros y sus manifestaciones, apariciones, visiones religiosas y entre demonios denominados también seres superiores de otras fuentes de existencia. Muchos ufólogos y personas que se dicen extraterrestres en forma humana afirman que la utilización de naves espaciales para viajar es prácticamente innecesaria, pues tales seres pueden trasladarse de forma invisible y materializarse en cualquier punto de la Tierra sin necesidad de un vehículo espacial. La Biblia dice claramente que Satanás y sus demonios están empeñados en extraviar a la humanidad. Se aprovechan del desánimo y de la desesperanza de los hombres para fomentar soluciones atractivas pero falsas. Por eso la palabra de Dios advierte con respecto a estos contactos extraterrestres o apariciones angelicales. Primera a Timoteo 4:1, el apóstol Pablo advierte a los cristianos: en periodos posteriores algunos se apartarán de la fe, prestando atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas de demonios. Por consiguiente, prescindiendo de la forma que tomen dichos seres en sus supuestas visitas o de sus indicaciones aparentemente beneficiosas, deben ser rechazados. Quienes optan por seguir el consejo de extraterrestres en lugar de la palabra de Dios se extraviarán irremisiblemente, un terrible error en estos tiempos críticos. Por lo tanto, es importante probar las expresiones inspiradas para ver si realmente proceden de Dios.